Todo cambió por algo tan pequeño como buscar una pluma. Suena insignificante, ¿verdad? No estaba espiando. No estaba sospechando. Ni siquiera estaba prestando atención. Mi esposo, Daniel, había salido al trabajo hacía unos 20 minutos. Me besó en la mejilla como siempre, distraído, con la mente ya en la oficina. Yo también iba tarde a una reunión, así que estaba buscando una pluma en el cajón superior del escritorio de su oficina en casa, porque en toda la casa no había una sola que funcionara, a pesar de que vivíamos en una casa que nos costó casi $400,000. Fue entonces cuando la pantalla de su laptop se encendió con una notificación de correo. No iba a mirar. De verdad que no. No éramos ese tipo de pareja, de esas que revisan teléfonos o se vigilan. Llevábamos 6 años casados. Teníamos una hipoteca, 2 coches a crédito, un Golden Retriever llamado Galleta, y lo que yo creía era un amor estable, tranquilo, seguro, de esos que no te hacen perder la cabeza, pero sí te dan paz. Pero el texto previo del correo estaba ahí, visible. Decía: anoche valió cada segundo del riesgo. Tu esposa no tiene idea de lo afortunada que es de estar con alguien que sabe guardar silencio. A diferencia de ella. El remitente, Laura Villanueva. Laura trabajaba en el mismo equipo que Daniel, en ventas regionales. La había visto 2 veces en mi vida. Una en la fiesta navideña de la empresa, y otra en una cena de equipo donde yo fui como acompañante. Ambas veces fue amable. Nada más. Me quedé de pie en esa oficina sin moverme. No tomé la pluma. No fui a mi reunión. Solo me senté en la silla de Daniel y miré la pantalla hasta que se apagó, y aún así seguí mirando el vacío. Esa noche, cuando él volvió a casa, ya había hecho la cena. Pollo con salsa marsala, su favorito. La mesa estaba puesta. Galleta ya había comido. Yo me había cambiado, me había lavado la cara, y había decidido, sin drama, que no iba a decir nada. Aún no. Esperé hasta después de la cena, cuando él estaba relajado, con su segundo vaso de vino. Y entonces dije, con calma, como si preguntara algo sin importancia. Hoy vi un correo en tu computadora. De Laura. No se inmutó. Hay que reconocerle eso. Inclinó un poco la cabeza, dejó su vaso y dijo: ¿cómo que viste un correo? Se encendió la notificación cuando estaba en tu oficina. Solo buscaba una pluma. Mi voz no tembló. Decía algo de que anoche valió el riesgo. Él me miró un segundo. Luego soltó aire por la nariz, como si yo fuera exagerada. Sofía. Laura es muy intensa con el trabajo. Ya sabes cómo son los de ventas, todo lo dramatizan. Cuando cierras una cuenta importante lo viven como si fuera un riesgo enorme. Volvió a tomar su vino. Estás interpretando un correo de trabajo que ni siquiera debiste ver. Ella hablaba de cómo manejé la cuenta Henderson. Hubo tensiones internas, por eso lo dijo así. Lo dijo con tanta calma, sin una sola duda en la voz, que por un instante horrible, fue un momento desorientador. Por un segundo, me pregunté si yo estaba equivocada. Si mi mente había reorganizado las palabras, si el dolor ya estaba empezando a distorsionar lo que veía. Entonces él dijo: de verdad creo que tienes que dejar de buscar problemas donde no los hay. Y sonrió. Paciente. Un poco cansado. Como se le sonríe a alguien que repite la misma pregunta una y otra vez. En ese instante sentí algo muy extraño. No era dolor. No era enojo. Era algo más frío que ambos. Tienes razón, dije. Perdón. No debí sacar conclusiones. Él cruzó la mesa y apretó mi mano. Te amo, dijo. Yo también te amo, respondí. Y lo peor fue que lo sentía de verdad. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la oscuridad escuchando su respiración y pensando en esa palabra, eligió. Laura había escrito que él la había elegido. Esa palabra no es casual. No pertenece a un correo de trabajo sobre ventas. A la mañana siguiente, después de que él se fue, llamé a mi hermana. Ella fue la única persona a la que le conté. Es 4 años mayor que yo. Ya había pasado por algo parecido. Cuando le leí el mensaje de memoria,
Se quedó en silencio bastante tiempo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. No lo sé todavía. Pero no voy a hacer ninguna estupidez. Bien, dijo. Porque las estupideces salen caras. Y tenía razón. Soy contadora pública. He trabajado 15 años con números, registros financieros y rastros de papel. Sé perfectamente que la verdad siempre deja huella. Solo hay que saber buscarla. Y yo empecé a buscarla con calma. No hice nada ilegal. No hackeé nada. No instalé nada en su teléfono. No le di la oportunidad de convertir esto en algo en mi contra. Solo observé. Recibos en bolsillos de saco. Estados de cuenta de la tarjeta compartida que yo tenía derecho a revisar. Un patrón extraño de jueves por la noche en los que decía salir tarde de la oficina, pero el kilometraje del coche no coincidía con el trayecto a casa. Y luego estaba el cargo del Hotel Marriott, a 40 minutos de nuestro suburbio, un jueves de febrero, el mismo día que él me dijo que tenía una cena de trabajo en el centro. Lo fotografié todo. Creé una carpeta con contraseña. Lo organicé como si fuera una auditoría, fechas, pruebas, patrones. Y después llamé a una abogada de divorcios. Se llamaba Patricia Rojas. Me senté en su oficina un martes por la mañana. Le dije a mi esposo que tenía una reunión con un cliente temprano. Patricia escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, preguntó: ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto? Por lo que pude rastrear, al menos 8 meses. Tal vez más. ¿Quieres salvar el matrimonio? Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en su mano apretando la mía. En su "te amo", mirándome a los ojos. No, dije. Está bien, respondió ella. Entonces vamos a hablar de cómo protegerte. Hay algo que necesito explicar con cuidado, porque he visto comentarios en historias como esta donde la gente pregunta, ¿eso no es fraude? Y no, no puedes simplemente engañar a alguien para que firme. Para ser clara, esto es lo que pasó, y lo que no pasó. Mi esposo, Daniel, y yo éramos dueños de nuestra casa juntos. Teníamos una cuenta de inversiones compartida. 2 autos financiados, pero con valor acumulado. Y 6 años de matrimonio sin acuerdo prenupcial. La abogada, Patricia Rojas, me explicó mis opciones bajo la ley del Estado y todo lo que legalmente me correspondía. Y era bastante. Durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio, yo había sido la principal proveedora mientras Daniel construía su cartera de clientes. En muchos casos, yo había contribuido más que él a los activos que teníamos. Pero lo que yo no hice fue engañarlo. Lo que hice fue prepararme. Durante 6 semanas trabajé con Patricia para ordenar completamente mi situación financiera. Separé mis ahorros personales, dinero que ya era solo mío antes del matrimonio, y los moví a una cuenta independiente. Patricia me guió en el momento adecuado. Me explicó qué documentos reunir, qué preservar y cómo hacerlo todo de forma correcta. Y después, esperé. Vivir en esa casa durante ese tiempo fue la experiencia más extraña de mi vida. Daniel no cambió. Seguía llegando a cenar la mayoría de las noches. Me preguntaba por mi trabajo, me contaba del suyo. Sacaba a galleta los domingos por la mañana. Hacía el café como me gusta, fuerte, con la cantidad exacta de crema, y lo dejaba listo en la cocina antes de que yo bajara. En nuestro 6º aniversario de bodas, en marzo, me llevó al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Y mientras comíamos postre, me dijo que no podía imaginar su vida sin mí. Yo sonreí. Le di las gracias. Tomé una foto de nosotros en la mesa y la subí a Instagram. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó. Bien. ¿Bien de verdad o bien, como cuando dices que estás bien pero no lo estás? Las 2 cosas, respondí. Esa tarde vino a casa. Nos sentamos en el patio trasero con café. Me tomó la mano sin decir nada. Y ese silencio fue una de las razones por las que la amo tanto. Porque lo que la gente no entiende, y entiendo por qué no lo entienden, es que irse no es una decisión que tomas una sola vez. Es una decisión que tomas todos los días. A veces varias veces al día. Y cada vez cuesta algo.
Hubo mañanas en las que me despertaba y lo veía dormido a mi lado y pensaba, ¿y si estoy equivocada? No porque la evidencia no fuera clara. Lo era. Sino porque la mente siempre busca una grieta por donde entrarle a la esperanza cuando la alternativa es el dolor. Lo que me mantuvo firme fue el trabajo. Los números. La carpeta en mi teléfono que crecía día tras día durante febrero y marzo. La certeza de que lo estaba haciendo bien. Que no iba a destruir mi vida en un momento de rabia y luego darle a él el control de la historia. Había visto a demasiada gente hacerlo. Yo no iba a ser una de ellas. El momento que estaba esperando llegó un miércoles de abril, completamente normal. La empresa de Daniel exigía cada año una declaración financiera para empleados de nivel directivo, como parte de un cumplimiento regulatorio por ser una empresa con acciones públicas. Ese año, por primera vez, el proceso incluía información financiera del cónyuge dentro del formulario familiar. El Departamento de Recursos Humanos envió los documentos a nuestra casa, dirigidos a ambos. Patricia me había advertido en febrero que esto iba a ocurrir. Me explicó exactamente lo que significaba y lo que yo estaba legalmente autorizada a hacer. No voy a decir más que esto, excepto que revisé cada documento con atención, revisé cada línea con detalle. Lo entendí todo. Incluso tuve a mi propia abogada revisar los documentos, y todo lo que firmé, y lo que decidí no firmar, era completamente, totalmente y sin ninguna duda legal. Los documentos estuvieron 4 días en la encimera de la cocina. Y durante esos 4 días, observé a Daniel pasar frente a ellos cada mañana. Él sabía que estaban ahí. Yo solo mencioné el tema una vez, de forma breve, que Recursos Humanos había enviado el papeleo anual de cumplimiento. Él asintió. Luego lo reviso, dijo. El cuarto día, mientras estaba sentado en la isla de la cocina, Laura Villanueva le escribió. Vi cómo cambió su expresión en cuanto miró el teléfono. Ese cambio que ocurre cuando alguien entra en un lugar mental completamente distinto al físico. Sonreía a su pantalla, dentro de la cocina de la casa que compartíamos. Sonreía por ella. El café se enfriaba. Y los documentos estaban a unos centímetros de su brazo. Sin mirarlos, estiró la mano, tomó el bolígrafo que yo había dejado ahí, firmó las páginas que yo había marcado con notas adhesivas, las que Patricia me dijo que señalara, y volvió a su teléfono. No los leyó. No hizo preguntas. Ni siquiera levantó la mirada. Yo recogí los documentos, los guardé en mi bolsa de trabajo y los llevé a la oficina de Patricia en mi hora de comida. Ella los revisó cuidadosamente. Luego me miró por encima de sus lentes. Están correctamente firmados, dijo. Sí. Firmó voluntariamente. Nadie lo presionó, engañó ni le impidió leerlos. Estuvieron 4 días en la cocina, respondí. Le dije que estaban ahí. Dejé el bolígrafo al lado. Él los firmó. Simplemente no los leyó. Patricia me observó un momento. Está bien, dijo al fin. Sigamos adelante. Solicité el divorcio 11 días después. Daniel estaba en una conferencia en Denver, una real esta vez. Lo confirmé cuando le entregaron los papeles en su hotel. Me llamó 4 minutos después de que el notificador tocara su puerta. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. La tercera vez, respondí. Sofía. Su voz ya no era la misma. La suavidad había desaparecido. Había algo roto debajo. ¿Qué es esto? Son los papeles de divorcio, dije. La información de la abogada Patricia Rojas está en la primera página si tienes preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Creo que sabes lo que pasó, respondí. Creo que lo has sabido desde hace tiempo. Silencio. El asunto de Henderson, dije. ¿Verdad? Más silencio. Quiero hablar de esto, dijo. Mañana vuelvo. Tenemos que. No voy a estar, respondí. Mi hermana va a recoger a Galleta esta noche, y me voy a quedar con ella unos días mientras recoges tus cosas. Patricia te contactará para los siguientes pasos. Sofía, por favor. Espero que Denver te esté tratando bien, dije. Y colgué. No lloré en el camino a casa de mi hermana. Pensé que lo haría.
Había imaginado ese momento muchas veces en los últimos 3 meses. Y en la mayoría de esas versiones, yo estaba llorando. Pero en lugar de eso, sentí algo distinto. Una quietud profunda, extraña. Como cuando pasa una tormenta y el aire queda completamente en calma, y por fin puedes escucharte pensar. Mi hermana tenía vino listo cuando llegué. No me preguntó nada. Solo sirvió 2 copas y me la dio. Nos sentamos en el sofá. Puso una serie que ambas amamos. Vimos 2 episodios. Y en algún momento, me quedé dormida sobre el hombro de mi hermana. Algo que no había hecho desde los 12 años, cuando nuestro padre estaba enfermo. En las semanas siguientes, todo avanzó rápido, y luego lento, y luego rápido otra vez, como suelen hacerlo los procesos legales. Daniel contrató a un abogado. Su abogado presentó objeciones. Patricia Rojas respondió a cada una. Hubo declaraciones formales, documentos, y 2 sesiones de mediación extremadamente tensas en una sala de conferencias en el piso 14 de un edificio en el centro. Yo estaba sentada frente al hombre al que había amado durante 9 años. Y no sentía odio. No sentía dolor. Ni siquiera enojo. Solo una distancia clara, como mirar algo a través de un vidrio. El documento financiero que él había firmado, sin leerlo, aquel miércoles de abril, resultó completamente válido, y legalmente devastador para su posición. Patricia lo sabía. Yo lo sabía. Su abogado también lo sabía. Laura Villanueva, supe después, se transfirió a otra oficina regional 2 semanas después de que yo presenté la demanda. La noticia me llegó por un colega de otra industria. Al parecer, ella había decidido que un hombre en medio de un divorcio complicado ya no era una opción conveniente. Pensé mucho en eso. En la palabra, eligió. Y en lo que ella había escrito. A diferencia de ella. Otra vez esa idea. Elegir. Él había elegido a alguien que pensó que no hablaría. Había elegido sentarse en nuestra cocina, sonreír a su teléfono, mientras a pocos centímetros los documentos esperaban una firma que dio sin mirar. Yo no lo destruí. Y quiero ser precisa con eso. Él no perdió su trabajo, aunque hubo meses incómodos cuando Recursos Humanos revisó ciertos gastos que aparecieron durante el proceso de descubrimiento legal. Eventualmente encontró un apartamento. Recibió un acuerdo económico que, aunque menor de lo que esperaba, fue completamente legal y justo. Yo no intenté quitarle todo. Intenté quedarme con lo que era mío. Y Patricia se aseguró de que así fuera. La casa se vendió en junio, más rápido de lo esperado porque el mercado estaba bien. El dinero se dividió según los términos establecidos, en gran parte, por los documentos que él firmó un miércoles de abril mientras escribía mensajes a una mujer que ya estaba saliendo de su vida. Yo compré un condominio. 2º piso. Esquina. Ventanales grandes hacia el este. Por las mañanas, preparo mi café, fuerte, con la cantidad exacta de crema, un hábito que ahora es solo mío. Me paro junto a la ventana de la cocina y veo la luz subir sobre el patio interior. Y siento algo que no esperaba sentir tan pronto. Alivio. No felicidad todavía. No completamente. Pero debajo de todo, como el primer suelo firme después de haber estado mucho tiempo sin estabilidad. El alivio de no actuar. De no sonreír en una mesa escondiendo una verdad. De no contar respiraciones en la oscuridad preguntándote qué versión de la realidad es la real. Galleta está conmigo. Eso no fue negociable. Y Patricia fue clara, en el estado donde vivimos, la custodia de la mascota probablemente me favorecería, ya que yo era la cuidadora principal registrada. Facturas del veterinario, registro, todo estaba a mi nombre. Daniel lo sabía. Y no intentó pelearlo. Los domingos por la mañana, mi hermana viene a casa. Caminamos con Galleta alrededor del lago detrás del edificio. Ella me pregunta cómo estoy. Y yo le digo la verdad. Que algunos días son más difíciles. Que la mayoría son mejores de lo que esperaba. Y que cada día. Yo estoy más. Mi hermana me preguntó una vez, al principio, si me arrepentía de no haberlo confrontado la noche en que vi el correo. Me quedé pensando. Pensé en qué habría pasado si lo hubiera hecho. Si le hubiera dicho, sé sobre Laura,
mientras el pollo marsala todavía estaba caliente sobre la mesa. Él lo habría negado. Ahora lo sé. Era bueno en eso. Habría tomado el control de la conversación, me habría calmado, me habría hecho dudar, habría ganado tiempo para acomodar su versión de la historia. Y yo habría sido la que reaccionaba. La que perdía equilibrio. Mientras él, en silencio, reorganizaba todo a su favor. No, dije finalmente. No me arrepiento. ¿De qué si te arrepientes? Me preguntó. Eso tardé más en responder. Me arrepiento de los años en los que me sentí afortunada de que me eligiera, dije. Debería haber sabido que la persona con la que construyes una vida no es alguien que aparece de vez en cuando, sino alguien que está presente en los miles de pequeños momentos que no caben en un correo bonito. Mi hermana me miró. Eso es muy bueno. Deberías escribirlo. Y lo estoy escribiendo ahora. Si estás leyendo esto porque encontraste un mensaje que no debías ver, o un correo que apareció en una pantalla mientras buscabas algo pequeño y cotidiano. Quiero que entiendas algo. El momento en el que sientes ese frío silencioso en el pecho, no rabia, no lágrimas, solo quietud, no es debilidad. No es que te estés apagando. Es tu mente reconociendo algo que tu corazón aún no ha alcanzado. Y eso, es lo más importante que tienes. Protégelo. No lo desperdicies en una confrontación que le dé tiempo de prepararse. Úsalo para planear. Busca un buen abogado. Entiende lo que legalmente te pertenece. Documenta lo que sea necesario. Y luego ten paciencia, del tipo de paciencia que solo tienen quienes saben que tienen la razón. La verdad tiene una forma de seguir siendo verdad incluso cuando no la gritas en la mesa. Seguirá siendo verdad cuando se firmen los papeles. Seguirá siendo verdad cuando la casa se venda. Seguirá siendo verdad cuando estés en un apartamento con grandes ventanas, con tu perro, tu café, y la luz de la mañana entrando desde el este. Y la persona que te llamó paranoica esté en algún lugar de la ciudad preguntándose exactamente cuando todo se le fue de las manos. Él tuvo cada oportunidad de leer lo que firmaba. Simplemente estaba demasiado ocupado para hacerlo.